Todo suyo, Juli. Buenísimo. Ahora que voy a sacar esto, ¿cómo era? Ocultar, control de cantidad. Bien, bueno, y arrancar. Un poco cuando me comentó Fran de armar algo de esto, pensé cuáles eran los objetivos de la charla de hoy y básicamente yo como objetivo, la idea es plantear las dudas que tengo, las inquietudes que me fueron surgiendo en esto de hacer los análisis económicos eh, y contarle a ustedes cómo definí abordarlos, sobre todo para que viste, por ahí o me agreguen cosas o me corrijan, viste, capaz que me decís, che, la verdad que como lo estás analizando vos, no va para ningún lado. Entonces, más que nada es generar ese intercambio, ¿viste? Como enriquecernos en cómo abordar los análisis económicos. Sí, Marianito. Perdón, esto no tiene nada que ver con el encuentro regional, nada, ¿no? Tengo una perdida, pero perdón. No, por lo menos yo no lo encaré por el lado del encuentro Listo, listo, regional. listo, no dije nada, listo, listo. Perdón. Más que nada era eso, es decir, las situaciones que se me han ido presentando y cómo definí abordarlas para nada, intercambiarlo, pelotearlo entre todos, a ver si les parece correcto o no. Después, bueno, en línea con eso, el intercambio que surja para que me ayude a mejorar los análisis económicos y sobre todo la dinámica en la toma de decisiones. Voy a hacer bastante foco en eso porque para mí eh, cualquier análisis tiene que servir para después poder bajarlo a una decisión. Si no, es como que analizar por analizar no le veo demasiado sentido. Eh, es como que tiene que haber un mensaje en lo que uno hace, bien definido. Eh, Después, con algunos ejemplos, ver las implicancias prácticas de las distintas metodologías y bueno, aprender del resto de todo lo que me pueden ir aportando en este sentido. Entonces, como para arrancar, viste, me pasa habitualmente que dicen, che, en la próxima gira quiero que le metamos número a esto. Y cuando te dicen eso, viste, como que se te empieza a venir a la cabeza toda esta nube de cosas. Lo hacemos por un margen bruto, vemos el resultado financiero, hacemos un análisis de portfolio de negocios, vemos el crecimiento de la empresa, lo hacemos en dólar contado con liqui, en mayorista, en pesos contantes. Vemos el análisis de riesgo o la covarianza de ese riesgo para ver si aporta o no aporta a la empresa. Viste, como que tenés un montón una nube de cosas dando vuelta. Y entonces lo que hice fue, como para darle un orden a todo esto, lo abordé de esta manera. Lo primero que me pregunto es, ¿cuál es la pregunta que quiero responder con el análisis? Digamos, ¿para qué estoy haciendo este análisis? Entonces, dentro de las preguntas puse algunos ejemplos, pero quiero saber si mi empresa viene creando valor de manera sostenida en el tiempo, o la pregunta que me quiero responder es si tengo que hacer un cambio en el portfolio de negocios de la empresa. Si es así, si voy a hacer un cambio en el portfolio de negocio, ese cambio que voy a hacer es estructural, es decir, liquido la mitad del rodeo y me paso a recría o agricultura, que eso después recomponerlo no lo haces de un año para otro, o el cambio que voy a hacer es decir, encierro o no encierro los novillos, que la verdad que no me cambia demasiado más que tomar la decisión de venta o no. Eh, o lo que quiero preguntarme es cuál es la alternativa más rentable dentro de un portfolio o de un paquete de alternativas posibles que tengo. No sé, hago más maíz o hago más girasol, engordo los novillos o coloco la plata a plazo, digamos, eso es lo que quiero analizar. O bien lo que quiero ver es, haciendo una mirada retrospectiva, cómo me fue en tal negocio y más allá de cómo me fue, quiero comparar eso contra otra alternativa que hubiese tenido y cómo me fue en ese trade-off, si me salió bien o me salió mal. Entonces, primero definir eso. ¿Qué quiero preguntar con el análisis que voy a hacer? Después, una vez que tengo definido eso, definir bien cuál es la decisión de compromiso o este trade-off que voy a tomar a través de esa decisión, digamos. Yo voy a tener siempre dos situaciones que están en tirantez, digamos. Si elijo A, dejo de hacer B, y si elijo B, no hago A. Entonces, esa decisión de compromiso, ¿cuál es? Puede ser, vendo los novillos o vendo maíz. Entonces, en esto me va a ayudar un poquito a ver en qué moneda lo hago, si lo hago en dólar oficial o lo hago en pesos. ¿Para qué? Si es para cubrir deuda, como decía que hicieron algunos, deuda en dólares. Entonces, eso ya me ayuda a limpiar toda esa nube de cosas que tenía. Por ejemplo, el tema de la moneda. Vendo terneros y coloco la plata, puede ser otro de las decisiones que tengo que tomar. Entonces, ahí, por ahí, todo lo que es componente financiero en el análisis pesa más
que si quiero saber, nada, cómo fue el resultado del negocio a nivel de margen bruto. Otra cosa puede ser aumento de agricultura por ganadería, eso también me va a ir guiando. Estas cosas que nos surgen en el grupo a menudo, ¿no? Los novillos, ¿los termino en el field propio o en el field hotelero? ¿Y lo hago por mi cuenta al hotelero o lo hago a porcentaje? Acá cuento un ejemplo concreto, pero en esto la importancia de meterle componente financiero al análisis, en el grupo muchos habían arrancado a hacer hotelería con un capitalizador, ¿no? Entonces vos ponés los animales eh, y después el capitalizador se hace cargo de todo el resto. Paga la comida, paga la estadía, paga todo. Y eso se evalúa en plata, digamos, cuánto puso cada uno, y después cuando vendés los novillos se reparten en igual porcentaje. Entonces, viste, vos veías, si lo hacías de manera estanca, plata contra plata, te decía, bueno, te termina dando un 50 y 50% de aporte de cada uno de las partes. Ahora, cuando a eso le metías la parte financiera y le metías temporalidad al análisis, eh, vos inmovilizabas todos los novillitos al momento cero y el capitalizador iba pagando a los 60 días. Entonces, claro, cuando lo hacía de esa manera, te das cuenta que era mucho más conveniente si tenías la plata hacerlo vos solo que hacerlo con un tercero que se estaba llevando esa ventaja financiera de pagar con 60 días de diferimiento los gastos. Por poner un ejemplo, ¿no? Pero por eso digo, importante saber cuál es la decisión de compromiso que tengo que tomar. O la otra puede ser qué estrategia debo tomar para posicionarme a lo que viene. Es decir, sé que vamos a un panorama de una devaluación importante, posiblemente con alta inflación y demás. ¿Cómo está posicionada mi empresa para afrontar eso? ¿Cómo tengo la deuda especificada dolarizada? ¿Cómo tengo los activos especificados dolarizados? Entonces, y si tengo que hacer o no un cambio. Entonces, al definir ese trade-off, yo ya sé qué herramienta voy a usar y de qué manera la voy a analizar. O bien puede ser alquilo o no alquilo un campo que me salga como una oportunidad. Entonces, defino bien cuál es la decisión de compromiso que debo tomar. Y cuando tengo definido todo eso, digo, bueno, ahora sí, armo el análisis que mejor se adapte a lo anterior. Entonces, dentro de eso, ahí me pongo a pensar, ¿qué indicador contesta mejor mi pregunta? ¿Tengo que hacer un margen bruto o tengo que tirar una baña y una TIR o tengo que hacer un análisis patrimonial? ¿Qué gastos debo contemplar y cuáles no? Por ejemplo, otro caso que me pasó, surgió la posibilidad en una de las empresas de alquilar un campo vecino, bien, estaba pegado, para hacer agricultura. Entonces me dice, bueno, hagamos los números, armamos los números del maíz y me dice, pero ahí no tenés puesto administración y estructura en ese análisis. Y no, no le puse porque lo haces con la misma administración. No, pero el análisis hay que verlo con administración y estructura para ver si es negocio o no. Entonces, digo, en realidad no, porque si la decisión es alquilo campo o no alquilo campo, y yo la estructura y la administración va a ser la misma, entonces lo que tengo que ver es si esto me aumenta el valor para licuar esos gastos de administración y estructura, me conviene hacerlo, porque no es que yo voy a desarmar estructura y administración si no lo hago. Entonces, es como que ir limpiando esos ruidos nos ayuda a ver bien cómo armar ese diseño, en qué moneda lo hago, un poco lo que decíamos antes, esto de si lo que quiero analizar es el negocio, el resultado del negocio, o lo que quiero analizar es tomo la decisión de pasa o no pasa. Después lo vamos a ver un poquito más adelante, pero también, por ejemplo, cuando nosotros analizamos si vamos a terminar los novillos o no los vamos a terminar, no le pongo gastos ni de administración, ni de estructura, ni de amortización de la maquinaria, ni de los corrales, digamos. Todos esos gastos que yo digo, si yo vendo los novillitos, no voy a desarmar el field y lo voy a vender, lo voy a seguir teniendo. Entonces todo eso va a seguir corriendo. Entonces lo tomo como costo oculto para tomar la decisión de termino o no termino. Porque por ahí me da que el negocio no es corral porque le cargué todas esas cosas, eh, pero en realidad y vendo los novillitos, pero al haber vendido los novillitos tengo que seguir pagando administración, estructura y demás porque la decisión no me cambia. No sé si se entiende el punto. Eso es para tomar la decisión. Después, cuando quiero ver cómo fue el negocio de ese corral, ahí sí le cargo todos los gastos y digo, mirá, la verdad que hace 5 años que el corral, cuando le cargas todos los costos, da pérdida, bueno, repensemos si tenemos que mantener o no tenemos que mantener los corrales. Pero es como que cambia el enfoque según la pregunta que quiero contestar. Entonces, eso como manera media introductoria de cómo fui armando la línea de tiempo de cómo encarar cada análisis. Como para introducir el tema, digamos, acá lo que puse, el valor en el tiempo del dinero, el dinero tiene un costo implícito, un costo de oportunidad,
que eso está dado básicamente por la tasa de interés, que la tasa de interés es la prima por la cual una persona que tiene el efectivo se desprende de su liquidez y otra persona que necesita ese efectivo se hace de esa liquidez. Digo, mira, la verdad que préstame, no sé, 1 millón de pesos, te lo pago, te lo devuelvo el año que viene. Bueno, ¿a cuánto? Al 20%, no, es muy alto. Bueno, te lo bajo aquí, ya terminás diciendo, este es el costo de oportunidad que tiene el dinero en el tiempo, termina definiéndose, obviamente es mucho más complejo la definición de la tasa, cómo se genera esa tasa de interés, pero básicamente es eso, el costo de oportunidad que tiene el dinero, y en esta premisa de que un peso de hoy no es lo mismo que un peso de mañana y no es lo mismo que un peso de ayer. Entonces, bajo esa introducción, digamos, es que yo decía, cuando nosotros analizamos renta económica o retorno económico, en el cual lo que hacemos es ver de un negocio determinado cuánto fue el resultado que nos quedó limpio, y eso lo dividimos sobre todo el capital inmovilizado, costo, capital de trabajo, más capital hacienda, más lo que sea. Y eso nos da una tasa de retorno. Pero esa tasa de retorno no incluye la temporalidad, entonces no podemos ver si eso que se generó o los gastos que yo fui haciendo fueron hoy, fueron mañana o fueron en 3 días, ¿no? Entonces nos perdemos un poco de analizar esa parte financiera y ese costo de oportunidad que tiene el dinero dado por una tasa de interés determinada. Entonces, cuando nosotros le metemos a esto el factor tiempo, lo que arribamos es a la renta financiera, que sería el retorno de un flujo de fondo determinado en el momento que se percibió el ingreso o el costo, ¿no? Entonces, le ponemos tiempo a todo eso y ahí vemos cómo fue esa rentabilidad finalmente. Entonces, esto lo podemos hacer para adelante o para atrás, según en qué plazo lo estemos analizando, con la fórmula de la tasa de interés compuesto. Entonces, si lo que quiero ver de lo pasado, traerlo a hoy, lo capitalizo con la tasa de interés, y si los flujos futuros los quiero traer a hoy, los descuento con la fórmula de la tasa de descuento para tener un valor futuro a pesos de hoy. Que eso básicamente sería lo que hacemos cuando calculamos una van a un flujo de fondos determinado en el tiempo, los descontamos a un costo de oportunidad determinado, y decimos, bueno, este flujo de fondos, ¿a cuánta plata me representa a hoy, habiendo descontado un costo de oportunidad de ese dinero, ¿no? Como que la premisa que toma la van es que los saldos que se van generando en cada uno de los periodos se aplican a una tasa igual a la tasa de costo del costo de oportunidad, o la tasa de descuento. Entonces, acá, acá traje esto en realidad más como una curiosidad que yo lo hacía mal. Yo, por ejemplo, me pasaba que cuando lo hacemos anuales, digamos, cuando los periodos son anuales, es como más fácil, porque si, bueno, tengo una tasa anual, listo, pongo esa tasa como la tasa de descuento y chao. Pero me pasaba por ahí que analizábamos dos modelos de recría diferentes, donde uno era más costoso, pero la hacienda salía en 4 meses, y otro era más barato, pero la hacienda salía en 6, ponele. Entonces decir, bueno, pero no es lo mismo tener el ingreso a los 4 meses que a los 6. Tenemos un 50% de diferencia en el momento de salida. Entonces, hagámoslo a través de flujos descontados. Y cuando queremos transformar una tasa anual en tasa mensual, yo lo que hacía antes era tomaba la tasa anual y la dividía por 12 meses y digo, bueno, esta es la tasa mensual que tenemos. Pero en realidad eso conceptualmente está mal. Hay que descomponerla porque es tasa de interés compuesto. Entonces, esta es la fórmula que hay que usar, donde tenés uno más la tasa anual elevado a la uno dividido el número de periodos. Entonces, por ejemplo, si lo queremos llevar de tasa anual a tasa mensual, sería 1/12 menos uno. Esto lo puse como algo, porque digo, para ahí a alguno le puede servir, yo lo hacía mal y me lo corrigió Juan Marcos Olivera y la verdad que me sirvió. Entonces, dentro de esto también, cuando nosotros hacemos un análisis de van, lo que yo hago es decir, bueno, ¿contra qué estoy analizando para ver qué tasa de descuento uso, ¿no? Entonces, si lo que estoy analizando es, dentro de un proyecto de inversión, ver cuáles son las alternativas más rentables o compararlo contra una alternativa más rentable a igual riesgo, que eso es importante también, que tiene que ser comparable en riesgo la tasa que uso. Por eso no puedo usar para descontar una van la tasa de interés de un plazo fijo, ponerle para comparar una agricultura, pues son dos riesgos totalmente distintos. Pero si yo quiero comparar
contra una alternativa más rentable con igual riesgo, uso el COC, que es el resultado que tendría la alternativa más rentable. ¿Está? Ahora, si lo que voy a analizar es qué número me arroja un proyecto de inversión dentro de mi empresa, cómo se amolda, ahí lo correcto sería usar este indicador que es el WACC, que es el costo promedio ponderado del capital. Bueno, esto del COC, como decía, definimos un benchmark, digamos, contra qué nos vamos a comparar y usamos la tasa de eso contra qué nos vamos a comparar. Y el WACC, básicamente lo que toma es, los activos de una empresa son igual a las deudas que tiene la empresa con sus accionistas, que es el patrimonio neto, y a las deudas que tiene la empresa con terceros, ¿no? Que es el pasivo. Entonces, lo que hace esto es ver cuál es el costo del equity o del patrimonio neto y cuál es el porcentaje del patrimonio neto sobre patrimonio neto más pasivo, más cuál es el costo promedio de la financiación que tengo, de mis pasivos, cuál es el costo y qué porcentaje ocupan los pasivos dentro de esa suma pasivo más patrimonio neto, ¿no? Entonces, es un promedio ponderado de los costos de cada uno. Los costos de la deuda es más fácil de sacar porque, digamos, uno en los asientos que va haciendo podés sacar cuál es el costo promedio de la deuda y la proporción de pasivos sobre pasivos más patrimonio neto también es bastante fácil. Lo complicado es determinar el costo del equity, que eso, digamos, sería cuál es la rentabilidad mínima que le va a pedir un accionista al negocio o a la empresa para dejar el capital en eso y no hacer otra cosa. ¿Cuál es la rentabilidad mínima que uno espera? Entonces, para eso hay fórmulas, digamos, ya hay una metodología determinada de cómo calcular el costo del patrimonio neto, que básicamente es el costo, es la tasa de una inversión libre de riesgo, que es este RF. Generalmente se toma como una inversión libre de riesgo los bonos del Tesoro de Estados Unidos, por ejemplo. Por eso cuando suben, la Fed sube las tasas, digamos, te complica los negocios porque te sube ese costo del equity y entonces todos van a salirse de esos negocios de mayor riesgo o de países como Argentina, poner. Entonces tenemos la tasa libre de riesgo, el riesgo país, que esto, yo les voy comentando las cosas como yo las voy analizando, capaz que, por eso si hay alguna que me digan, mira, la verdad que eso no va así, pero yo, por ejemplo, en riesgo país, si el empresario dice, yo bajo ninguna medida voy a sacar el capital mío afuera, yo no pienso desarmar mi empresa y sacar. Entonces, si yo asumo que mi negocio va a ser siempre en Argentina, el costo país no se lo pongo, porque como que voy a encarecer esta tasa y voy a dejar de hacer algún proyecto que me genere renta por algo que tampoco lo voy a capitalizar, porque no me voy a sacar activos afuera. Entonces, el riesgo país, pero lo puse porque la fórmula lo contempla, ¿no? El riesgo país también va acá. Y después, que estas dos son fáciles de determinar, pero después la otra es cuál es el riesgo implícito de mi empresa o de mi actividad. Que eso está dado por el riesgo de mercado, que el riesgo de mercado es, nosotros estamos en la actividad agropecuaria. La actividad agropecuaria de por sí tiene un riesgo implícito. Cuando uno lo compara contra la tasa libre de riesgo, digamos, si uno compara los resultados de la actividad agropecuaria contra los bonos del Tesoro de Estados Unidos, tiene un riesgo determinado ya la actividad de por sí. Pero después dentro de esa actividad, cada empresa puede tener un riesgo distinto. Puedo ser más seguro que el promedio o menos seguro que el promedio. Entonces puedo tener un beta, eso es lo que te determina el beta. Es el desvío que tiene mi empresa contra el promedio del mercado. Entonces yo puedo tener un beta de 0,8, es decir, que soy más seguro que el promedio del mercado porque tengo una postura más conservadora, tengo menos rentabilidad, pero soy más seguro, tengo menos variaciones. O no, tengo una actividad mucho más agresiva, tengo un beta más alto. Eh, y acá lo traía a colación porque me parece que en esto tenemos una posibilidad de trabajo dentro de lo que decíamos hoy como semiárea. Si nosotros vamos generando indicadores importantes, podemos generar un benchmark propio de la semiárida y decir, bueno, mi empresa contra las empresas de la semiárida, ¿cómo está? ¿Tiene más riesgo, menos riesgo? Nos permite por ahí construir una serie de indicadores como estos. Pero, Pero Juli, bueno, ¿qué subjetivo ese valor? no, no, hay una metodología, yo no lo puse acá, se llama No, no. CAPEM, es CAPM, CAPEM, que te dice cómo determinar el beta de mercado. Entonces, por ejemplo, uno lo que puede hacer cuando, no sé, una empresa no cotiza en bolsa, decir, bueno, en principio me puedo comparar contra
Cresud o Adecoagro, por ejemplo, que son empresas dentro de nuestro mismo sector, y eso lo tomo como la tasa del mercado, cómo se comportó Cresud y Adecoagro, que eso es fácil porque eso, digamos, en cualquier plataforma que te presentan esta información lo podés sacar, digamos. Eh, y yo calculo mi beta, la rentabilidad que fue consiguiendo con mi empresa, contra lo de... Hay una metodología para hacerlo. Pero bueno, también no es estrictamente comparable una empresa de las nuestras contra Cresú o Adecoagro, que trabaja en un montón de países, que, ¿viste? Entonces digo, nosotros bajo esa metodología podemos generar algunos indicadores propios. Por ejemplo, en una reunión que tuve para consultar un par de cosas con Hernán Satorre, él tiene determinado sus curvas a partir de las empresas en las que él trabaja y calcula el WACC a partir de los datos propios que generó. Entonces, como que son mucho más comparables que si lo comparamos contra la cotización de Cresudo, de Coagro. No sé si se entiende el punto. Nosotros lo podríamos No, lograr hacer. te iba a decir, Julia, Adeco Agro entiendo que es la única empresa al agro que cotiza en la bolsa de Nueva York. Sí, pero después, por ejemplo, tenés Cresud, que también no sé si cotiza en Nueva York, pero en Argentina seguro, porque nosotros tendríamos también que ver en dónde nos comparamos. Si comparamos el ADR o comparamos la acción en Bima. Bueno, a lo que voy es que es todo que no sé si la tengo clara en todas, de cómo armarlo a ese beta a partir de Cresúa de Coagro. Lo que digo es que nosotros podemos generar un indicador propio que nos permita arribar a esto, ¿no? Al WACC, y sobre todo para después también generar, yo creo que esas comparativas están buenas. Es decir, ¿cómo fue la evolución o cuál es la renta promedio de la semiaria y cómo son las fluctuaciones de cada una de las empresas dentro de cada, y ahí entrar a indagar los por qué? Entonces, bueno, hecho esta introducción de la método, sobre todo de la parte financiera, traje algunos ejemplos concretos que fueron pasando en el grupo eh, para ver, digamos, qué nos pasaba. Por ejemplo, era analizar terminar o no terminar los novillos, ¿no? Y el benchmark que se había puesto era que para que valga la pena terminar los novillos, debería dar por lo menos 3 veces más de lo que nos da un fondo fijo de renta, un fondo de renta fija en dólares, por ejemplo. Entonces yo digo, si voy a meter los novillos con todo el riesgo que tiene, con todo el movimiento y demás, por lo menos tiene que ser 3 veces lo que yo agarre la plata de esos novillos y lo coloque en un fondo que lo hago en 2 minutos y no tiene prácticamente, no tiene demasiado riesgo, ¿no? Entonces, los fondos están en el 8%, deberíamos tener una renta un retorno de una renta del 24% para que cumplir con esa premisa. Entonces, si nosotros, acá están los flujos de fondo de la hacienda, pero básicamente para simplificarlo, la utilidad de todo esto, digamos, lo que yo cobré sacando todo lo que fui pagando, me da 20.000, esto está en dólares contado con liquidación, 20.000 dólares, y todo el capital invertido fue 120.000 dólares. Entonces eso me genera un retorno del 17%. Si yo miro hasta esta parte, que es como muchas veces lo analizamos, decir, mira, la verdad que no cumplí con el objetivo que yo quería, que era triplicar el resultado que me hubiese dado el fondo. Lo que pasa que ahí entiendo conceptualmente, digamos, está mal, porque nosotros no le estamos poniendo temporalidad, como nosotros tenemos en una inversión financiera, ponele. Entonces, si lo hacemos a nivel de renta financiera, le ponemos temporalidad. Esto es lo que decía de la hotelería, ¿no? Que uno mete los novillos, eh, al primer mes se genera la factura y tenés un mes para pagarla, es decir, que tenés un plazo de 60 días para el pago. Entonces, si se fijan acá, desde la última venta, todavía hubo costos que se dieron posterior, un mes y medio posterior a la venta, ¿no? Entonces lo pagamos lo pagamos con lo que cobramos los novillos. Entonces, y también la hacienda, yo el novillito, si lo hubiese vendido, no lo cobraba de contado, lo cobraba a los 0, 30 y 60 días. Entonces, también eso cambia. Entonces, acá está puesto cómo es el flujo de fondos real con la fecha. Entonces, tenemos la hacienda que entró el 15 de enero, ahí cobraríamos un tercio de la hacienda, otro tercio en febrero, otro tercio en marzo, los costos que fuimos pagando, ta, ta, ta. Cuando a esto le hacemos
la renta financiera y no el retorno económico nos da el 34%. Es decir, primero, una diferencia entre un análisis y otro es del 100% de la renta, midiéndolo de una manera u de otra. Y en este caso, estos son, les digo, son ejemplos reales. En este caso, habremos superado el objetivo que nos habíamos planteado de un retorno del 24%, ¿no? Eh, que muchas veces lo que... Está muteado, Marinito. No, no te escucho porque estás muteado. Seguí muteado. Ahí está. Oh, bueno. Sí, no, y me parece interesante porque esto nos pasa, esto es en un ciclo de 115 días, pero eh, es lo Juli, mismo ahí, si... no sé. perdón, ¿ahí me escuchás? Sí, perfecto. Ahí metodológicamente, ¿qué haces? ¿Llevas todo al 14 del 6, por decir algo? No, esto en realidad, esto está hecho en dólar contado con liquidación, entonces lo que toma esto es, en el momento de que se percibió el gasto o el ingreso, lo dividí por el tipo de cambio contado con liquidación de ese momento. ¿Está? Entonces como que te queda en dólares. Está bien, no tiene contemplado la inflación que hay en dólares, por ahí habría que hacerlo en términos constantes, pero lo que hice acá para ver, porque después si lo comparaba contra un fondo de renta fija, tampoco tenía la inflación en dólares, ¿no? Entonces para comparar estas dos cosas, es como que si yo hubiese vendido el 15 del 1 cobraba lo equivalente a 26.000 dólares. Entonces, tomo esa plata en pesos, compro los dólares y lo coloco en el fondo, en esta fecha, al quince del 1. Eh, acá el 15 de enero pago el flete, y me termina dando un resultado en dólares, que esa tasa en dólares es comparable contra esta tasa del fondo. No sé si se entiende. Si yo comparo el 17 contra el 24, no es comparable, porque eso no tiene temporalidad. En cambio, si yo le voy poniendo la temporalidad, los tipos, porque aparte el tipo de cambio también fue moviendo, entonces no es que yo tengo 120.000 dólares todos juntos. Si yo lo cambio al tipo de cambio del inicio, me va a dar un resultado distinto. Entonces, al ponerle la temporalidad, puedo generar la conversión real que hubiese podido hacer en moneda, cómo fue ese negocio en moneda y cómo fue su renta en el tiempo, y eso compararlo contra el retorno que me daba un fondo, por ejemplo. No sé si se entiende. No es que lo actualice, no está indexado, está convertido a dólar en el momento de que se percibe el gasto o el cobro. Lo que, básicamente, para calcular esta renta, yo lo hago con la fórmula de la TIR, hace Ah, la TIR y te tira la renta. Que en la TIR tomás las fechas y tomás el monto. Es más, ahí cuando las fechas no son, por ejemplo acá, que no son periódicas, yo lo que hago, viste que no es que son todos los meses, un mes, un mes, un mes, un mes. Acá tenés el 15 de enero, acá tenés un mes, pero acá tenés 15, no sé, 45 días. Entonces, está la función en Excel que es TIR no permanente, que lo que te hace es, te calcula la TIR en periodos que no son siempre iguales. Y eso te lo tira como tasa anual. Eh, bueno, lo tendrás en así Excel. calculo. Esto lo hago en Excel, claro, exacto. Después lo El podés. retorno no, el retorno en realidad esto sí, esto surge solamente de dividir 20.000 dividido 120.000, ¿está? Porque ahí Ya no sé, tenés temporalidad. Entonces, pero la pero la renta renta es no. con la fórmula de Excel, en este caso de TIR no permanente, porque son distintos periodos de tiempo, son periodos distintos de tiempo. Sí, sí. Porque la posta es esa, entonces. Claro, la aposta es esa, por eso digo que la que tenemos que comparar es este 34, que está hecho con que digamos que es la renta financiera realmente. No solamente una relación entre la utilidad y el capital invertido. ¿Ah? Lo que demuestra esa Bien. renta, 34 es 34 anual. ¿Es así? ¿Anualizada? Sí, Ok, sí, sí. ok. Eso como para decir, bueno, a ver si hago un análisis donde le meto la componente financiera al análisis o no, en esto de decir, bueno, calculo la renta financiera y con el criterio de percibido y no de vengado. Eh,
Y acá, bueno, acá es separando esto solamente digamos, lo devengado versus lo percibido. Nosotros generalmente cuando hacemos las gestiones CREA, usamos el criterio de devengado, digamos. Si nosotros compramos insumos y lo pagamos a un año, no importa, lo ponemos en el momento que hicimos la aplicación. Ese es el criterio de devengado, ¿no? Que en realidad un poco lo que digo con esto es, no estoy diciendo que esté mal como lo estemos haciendo. Para mí, por eso puse toda esa nube de cosas y traté de ordenarlo de esa manera. Para mí, todos los indicadores nos sirven. Lo que pasa es que depende de qué respuesta queramos dar con el análisis, ¿no? Entonces, la metodología que venimos usando es súper útil y nos sirve, pero depende de qué estemos analizando, me sirve o no me sirve. Entonces, por ejemplo, en este caso, nosotros, eh, acá la idea era decir, hice bien en dejarme los terneros y vender soja. Eh, entonces, acá primero digo, si lo que voy a hacer es comparar contra la venta de soja, lo analicé en dólares oficiales, ¿no? Porque si, bueno, si yo vendo soja es como que me estoy descalzando de un activo que me copia el movimiento del dólar oficial. Entonces lo analicé por dólares oficiales. Y después, eso lo usaba, la venta de soja era para ir calzando pagos, ¿no? Entonces, si yo lo hago con el criterio de devengado, como hacemos habitualmente, es decir, los terneros arrancaron, el ciclo este arrancó el 1 de junio, con este valor de los terneros, esto es lo que fui pagando mes por mes de estadía, y el alimento que lo tengo inmovilizado al momento cero. Eh, y vendí la hacienda acá, el 1 de octubre cerré el corral o lo que sea, y ahí tengo evaluado 48 millones de pesos en Hacienda, ¿está? Entonces, si yo lo analizo de esta manera, me da que en realidad fue mejor negocio haberlo dejado, porque viéndolo en dólares oficiales, después hay que ver qué pasó con el precio de la soja, pero digo, en dólares oficiales, me dio una TIR del 8% y un resultado de 37.000 dólares positivos. Ahora, esto no es real, porque yo estos 48 millones no los cobro todo de entrada, estos 18 millones no lo hubiese cobrado todo en el momento cero, entonces no es que lo podía el 1 de junio reemplazar estos 18 millones para cubrir deuda por 18 millones, porque me lo iban a pagar a la invernada 30, 60 y 90. ¿Tá? Entonces, si yo quiero ver cómo me salió ese negocio, acá de vuelta lo que hago es determinarlo a través del momento en que se percibió el gasto o el ingreso. Entonces le pongo en qué plazo se cobró la invernada, en qué plazo se cobró la invernada pesada, en qué plazo pagué la estadía, en qué plazo pagué el alimento. Cuando lo hago de esta manera, en realidad no me hubiese convenido vender los terneros y quedarme con dólares, digamos, porque en dólares tengo una TIR del 4% negativa. Por eso, estos son ejemplos reales, pero los traje como para ver que según cómo analice, puedo estar tomando una decisión o una conclusión que no necesariamente es la correcta. No sé si se entiende el punto. Sí, está claro. Depende cómo la miré. Entonces, claro, según cómo lo mires. Y no digo que esto esté mal o que esto esté bien o al revés. Lo que digo es, a partir de la pregunta que yo me quiero contestar, es cómo lo tengo que analizar o cómo no lo tengo que analizar. Si yo lo que quiero hacer es, Pero sí, ¿por qué puede dar así, Juli? Digamos, pues entonces cómo depende das. cómo. ¿Eh? Bueno, esta diferencia, poner está dada. Por un lado, porque como lo mido en dólares oficiales, tenés variación del dólar oficial en distintas fechas. Entonces, si yo le aplico el tipo de cambio el 1 de octubre, tengo un valor determinado, en este caso 137.000 dólares. Ahora, si yo le aplico en el momento que realmente me entró la plata, que fue noviembre, diciembre y enero, con otro tipo de cambio, este valor de 137, bueno, habría que sumar acá con todas, pero no da 137, da menos. Correcto. Eh, entonces, por eso puse la diferencia de devengado y percibido. Porque si yo lo hago solamente con el criterio de devengado, puede estar bien para algunas cosas, pero si yo lo que lo quiero comparar es contra qué hubiese hecho si cobraba esa plata y automáticamente cubría deuda, esto no me lo está explicando, porque yo esta plata no la cobraba toda junta, la cobré así. ¿Se entiende el punto? Entonces, cuando yo cancelé deuda en dólares oficiales, no cancelé 137.000 dólares, cancelé esto de acá. Sí, pero eso pasó posta. Esto pasó, sí, sí, estos Pero es re ejemplos. loco, ¿no? Porque esos 48 palos son los mismos que suman los otros, ¿no?
Los 15 más 15 más 16 suman 48. Claro, el monto es el mismo. No, bueno, El pero monto es el mismo. impresionante que uno sean 137 lucas y el otro son 34 más 20 más 15 nada más. Sí, Y la mitad, sí. Sí, sí, es un montón, es un montón. mitad. Me tendría que fijar en en qué fecha fue. Pero es posible que en el medio haya una, digamos, una devaluación en el medio que te genera eso. Tener una devaluación grande en el medio, la Hacienda no te copia inmediatamente el precio del dólar oficial y eh, después me puedo fijar la fecha, en qué fecha No, no, está hecho, cuál pero es el está bien lo inicio. que yo digo, los 137 del 1 de octubre, que son 48 palos. Sí, Ah, claro, ahí está la laucha. Son los 34 palos más 19 más 15. claro, Claro, y 15 palos 840 fueron 34 un mes, y al otro mes, a los 30 días, fueron 19.800. claro, claro, Hijo de sí, puta. sí. Mirá, Eh, ¿cómo hace para analizar esto? Porque ya está. Cuando ya te embarcaste, te no, embarcaste. te embarcaste. Yo lo que voy, esto pues es un ejemplo, digamos, concreto, pero a lo que voy es que si yo lo que estoy analizando es si hice bien en haber vendido la soja y quedarme con los terneros, es comparando, además del número en sí, digamos, la metodología. Si yo me quedé con los terneros y vendí soja para cancelar deuda que tenía en pesos, ponele, eh, cuando analizo el número, si lo analizo así, con el criterio del devengado, digo, la verdad que me salió bien, porque en dólares a este momento gané 37.000 dólares. Ahora, si lo analizo en el momento en que realmente entró el gasto o el cobro, me da un resultado totalmente distinto, porque en el medio tuviste una devaluación, que con la soja lo hubiese copiado. Puse la soja por poner un ejemplo, pero es decir, con la soja lo hubiese copiado a esa devaluación y la hacienda no. Eh, se entiende? Entonces, Clarísimo, clarísimo. lo que digo es eso. Básicamente, por ahí el mensaje o lo que yo vengo peloteando en la cabeza es, tenemos que tener en claro qué estamos analizando, qué respuesta nos queremos dar y a partir de eso definir todo lo otro. Porque no es que una sola, por ejemplo, si nosotros pensamos que la gestión nos va a explicar todo, estamos errados, estamos sacando conclusiones erradas. Por ejemplo, pongo un ejemplo para que se entienda. En una de las empresas del grupo se vendió terneros no me acuerdo, en enero por él. Y dice, bueno, cuando hagamos el cierre de gestión, vamos a saber si fue buen negocio o no fue negocio. Eso en el cierre de gestión no no nos va a decir si fue buen negocio o no. Porque ahí no tenés la parte financiera, eso se vendió, poner que se vendió y se colocó a una tasa determinada. Entonces, aparte no entra. Entonces, ¿No? lo que digo es, todos los indicadores nos sirven, tenemos que saber bien para qué lo estamos haciendo y qué respuesta queremos dar para ver de qué manera estructurar el análisis, ¿no? Eh, Está bien, porque, sí, pero Juli, mamá, yo te tomo eso que vos decís. Ahora, en esto que vos estás mostrando, y son dos resultados, es un negocio analizado de una manera u otra, no sé si le cabe. Acá hay una sola manera de analizarlo correctamente. No puede haber dos maneras de analizarlo. para mí depende contra qué lo vas a comparar. Yo Porque, voy a analizar contra algo. Yo quiero analizar el negocio. Por qué siempre es contra algo? Porque, digamos, yo tener, bueno, no sé, sí, ¿por sí, qué es pues, qué sé contra yo. algo? Porque lo que yo digo es, Está bien, o suponer si que sea nosotros, contra el algo, como vos decís. Está bien, pero para sí, yo poder compararlo contra el algo es, es con bueno, una sola por metodología. ejemplo, es metodología, pero por ejemplo, si nosotros en la gestión económica usamos el criterio de devengado, usamos este criterio. ¿Por qué? Porque lo que queremos saber con la gestión económica es cómo analizar cómo somos produciendo, ¿no? Entonces, por eso también terminamos llegando al resultado por producción. Entonces,
queremos como limpiar del medio todos los ruidos comerciales y demás. Por eso tomamos un valor unificado de, no sé, el momento de la siembra. Cuando cosechamos se valoriza todo el momento de la cosecha y se van valorizando los insumos en el momento que hicimos las aplicaciones, ¿está? Independientemente de cuándo hayamos comprado ese insumo, porque capaz que lo compramos en mayo y lo pagamos en marzo del año siguiente. Entonces, si lo tomáramos por el criterio del percibido, nosotros el costo se lo deberíamos estar asignando cuando nos vence la tarjeta en marzo del año siguiente. Pero ahí no nos permite separar el resultado productivo. Ahí Y está pero metido el eso, resultado, la estrategia comercial. y por eso, pero eso yo tenía entendido que en realidad es el valor del mercado del momento. Yo supongo que compré el tema que me parece, a ver si yo voy bien. Supongo que yo agarro y hago maíz, ¿no? Quiero analizar el negocio Sí. del maíz. Compré la bolsa yo voy a sembrar el 20 de noviembre, compré la bolsa en marzo, con una promo. Ujú. Pero en realidad el valor que yo debería aplicar es el valor que tiene esta bolsa en noviembre, no en marzo. Correcto, ¿No era así? correcto, 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 correcto. Por eso, Por eso digo, ahora me parece que por facilidad que hacemos, che, que en marzo cuánto te dio la factura, le imputamos esa, yo por lo menos. sí, 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 Yo, olvídatelo. hablo de Eh, mí. eh, No, no, Entonces, no, yo hago lo mismo, pero por eso digo, a lo que voy es, son dos metodologías que te responden cosas distintas. El criterio este del devengado, que decimos, y de valorizar en el precio del momento y demás, es para analizar puntualmente y sobre todo para compararme contra mi vecino, cómo fui yo haciendo maíz y cómo fue el vecino, ¿está? Entonces, para eso lo que tenemos que ver es qué productos gastamos y digamos, como unificar el criterio. Porque si ahí yo, para comparaciones, a todos le pones el mismo precio de todo. Digamos, el claro, glifosato vale exactamente lo mismo. Si uno usó glifosato granulado, que todos pongan el granulado. Pues lo que yo quiero evaluar es otra cosa. Cómo fui es productivamente, no cómo fui comprando. tal cual. Y si quiero ver el resultado específicamente del negocio, sacándole la parte financiera y sacándole, tengo que tomar el criterio del devengado. Porque los otros son Está bien, estrategias comerciales que hice está bien. que me pueden haber salido bien o salido mal. ¿Está? Entonces el criterio Total, del devengado, ¿eh? total, es correcto. Claro. Entonces, por eso digo que no es que cuando analizo el negocio puede estar bien o mal, cuando hago este análisis puede estar bien o mal uno u otro. Digo, las dos cosas nos sirven. Una nos dice algo, una nos dice cómo fuimos en la producción, que digamos, fuimos bien, en este caso, pero cuando le metés la componente financiera y la exposición que tuviste al tipo de cambio, te terminó saliendo mal. Entonces, si tu pregunta era, ¿hice bien en dejarme la soja o no? Tengo que ponerle la exposición al tipo de cambio, en este caso. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Porque acá está metido toda la parte financiera, la estrategia comercial que puedo haber tenido, lo que sea, que no es inherente del negocio, sino que es una estrategia aparte. No sé si se entiende. Sí, pero entonces es como decir, es comparar dentro del mismo negocio, comparar el mismo negocio dentro del mismo negocio entre pares, tiene una metodología. Y comparar entre negocios, tiene otra metodología. Claro, exactamente. Y yo no es que estoy comparando este 4 contra este 8. Lo que digo es para mostrar la magnitud de la diferencia, si lo hacemos de una manera o de otra, que según el resultado que estemos buscando, este 8 puede estar bien o este 4 puede estar bien. ¿Está? Entonces, pero lo importante es saber que si yo lo quiero comparar contra algo que necesariamente tengo que ver la componente financiera y la estrategia comercial que tuve y la exposición al tipo de cambio, y qué sé yo, eh, esta metodología que hacíamos no nos sirve. Y tenemos que ver esta y las diferencias pueden ser muy grandes. No sé si se entiende el punto. eh, ¿Tá? Lo mismo con esto, ¿no? Con esto, digamos, si yo quiero compararme contra un fondo de renta, por ejemplo, me pasó también, hicimos una proyección de resultado de una empresa determinada y nos daba un retorno, viste, cuando nosotros hacíamos el resultado final por todos los gastos en el medio, el capital asciende, nos daba un retorno del 4%, ponele, en dólares, 4%. Entonces, me dice uno, bueno, pero para hacer eso no me conviene, compro bonos
bonos del tesoro, por él que me rinden el 5, por decir algo. Pero esa comparativa no está bien, porque ese 9% no tiene en cuenta la temporalidad. Entonces yo no es que cuando arranco el año saco toda la guita y pago todos los sueldos por adelantado, todos los gastos por adelantado, todo, lo voy pagando en el año, entonces eso tiene un flujo determinado. Entonces, que sería como este caso, digamos, si yo lo pongo todo al momento cero, me da un 17%. Cuando le pongo realmente cómo fui haciendo el gasto, que fue a través del ciclo productivo y hasta habiendo pasado la venta, la renta es totalmente distinta. Y estas son comparables. ¿Se entiende? Está bien. Pero ahí el activo o el patrimonio neto sí es uno solo. La parte del Sí, divisor sí es una sola. La de arriba sí, no. sí. La de arriba es la que tiene temporalidad. La de abajo no. La ¿en esta acá o en cuál decís? No, quiero decir en lo que vos acabas de decir, de la renta, de uno Sí. contra el bono. El activo barra patrimonio neto con la que yo arranqué el año, sí es una foto. Esa la enterré toda, todi. Como sea, la enterré, ¿o no? Sí, bueno, depende. Por ejemplo, el capital Hacienda sí. Ahora, el capital de trabajo no. Yo el capital de trabajo lo fui poniendo a medida que pasó el año. Está Imagínate bien. en, Pero ¿de dónde sale ese capital de de- trabajo? Quiero decir, yo hago patrimonial, le saco sí, una radiografía a la empresa de activo, pasivo, me da patrimonio neto, digamos, esa foto cuando yo arranqué el negocio está, y esa es la que yo enterré, ¿o no? sí, sí, sí. Sí, esa es la que yo enterré para el ciclo productivo. ¿Está? Pero después, yo tenía al inicio ternero de 180 kilos, que fueron ganando kilos y lo vendí con 350. Digamos, tiene todo un flujo determinado los ciclos productivos. Que eso es lo Pero que esa es la eso es parte de lo que me arriba, van a. ¿Eh? esa es la parte, digamos, tengo numerador y denominador. El denominador ya está. Sí, bueno, pero por eso, después dentro del denominador, vos vas a tener el patrimonio que pusiste al inicio en juego, más el capital de trabajo que fuiste gastando durante el año. Por ejemplo, nosotros cuando hacemos este análisis, tenemos por un lado todos los costos que tuvimos que pagar de alimento, de Claro. sanidad, de esto, de lo otro. Y por otro lado, el capital Hacienda, que fue el que inmovilizamos al momento cero, que eran 200 novillos de 300 kilos, ponele. Los 200 novillos de 300 kilos, eso son los que vos tenías y los movilizabas al momento cero. Después lo otro lo fuiste pagando en el tiempo. ¿Se entiende? El capital de trabajo fue cambiando. Que una cosa es juntar todo ese capital de trabajo y traerlo al momento cero, y otra cosa es ponerlo cuando realmente se fueron dando los gastos. ¿Se entiende? Creo que lo perdimos, Benito. Ah, sí, con. O se quedó petrificado con tu explicación o se le cortó. Estoy usando todas las pocas neuronas que me quedan, las está prendiendo fuego, Julián. Quiero que lo sepas. No, está buenísimo el intercambio porque, a ver, como digo, capaz que en alguna de estas cosas le estoy errando como echado de panza. Entonces está bueno. Y estos intercambios me encantan, me encantan. Eh, Che, ¿cómo juega acá? Viste que la Hacienda va pegando cimbronazos, digamos. No es que obviamente no va. ¿Cómo juega ahí? Porque lo tenés en cuenta a bueno, la hora de hacer análisis. a la hora de hacer análisis, estos son todos análisis ex post, con lo cual acá es como que copio lo que pasó realmente, ¿no? Digamos, acá si pegó el salto a la hacienda, pegó el salto. Y bueno, de hecho, cuando hicimos esto de que se había vendido Hacienda en enero, eh, y no me acuerdo si fue en enero o fue. No, creo que. Bueno, en un momento que se vendió la Hacienda y al mes pegó un salto importante. Pero cuando lo analizamos, ponerle en dólar oficial con la devaluación que hubo en el medio, qué sé yo, terminó habiendo estado bien la decisión de haber vendido. Con lo cual, eso vos lo reflejás tal cual se fue dando, y después ves qué te dio en el análisis ex post. Eh, Cuando lo hacemos proyectando para adelante, es lo que viene ahora. Digamos, bajo bajo toda esta premisa, decir, che, la parte financiera es importante. Yo lo que me armé una planillita que es como para hacer un número de cómo me da la proyección del corral. ¿Tá? Entonces, tenés unos datos básicos
la fecha, bueno, los kilos con los que arrancan, la ganancia diaria de peso. Esto es comparando dos ventas de invernada, ¿no? Una recría. ¿Vendo de 160 kilos o vendo de 240? Con un ciclo de 120 días, ¿no? Para llegar a esos 240. Entonces le voy poniendo todo esto, la ganancia diaria, el consumo, qué sé yo. El precio que me están pagando hoy esa invernada, acá dice precio del gordo porque lo usamos generalmente para la terminación, pero esto sería el precio del novillo de la invernada pesada. Si tiene algún desbaste. Esto es lo que yo decía, que cuando yo analizo la decisión de venta o no venta de la hacienda, y eso no va a implicar ningún cambio importante en la empresa, todos los gastos, esto personal, sanidad y administración, estructura de impuestos, lo tomo como costo hundido. Porque yo no voy a despedir gente por haber vendido una tropa de novillo. Entonces lo sigo teniendo. Está bien, puede ser discutible porque esa gente que la tenía en el mixer la puedo poner a arreglar alambre y hacer otra cosa, pero yo lo pongo como costo hundido. Un valor de estadía, que acá la estadía lo que contempla es los gastos directos que tenemos, por ejemplo, el combustible que gasta el mixer, la amortización del tractor por ir y venir y ese tipo de cosas, solamente costos directos. Y le agrego un costo financiero, que en este caso era la tasa Badlar, comparándolo contra algo bien sencillo, que es decir, bueno, lo pongo en plazo fijo, en ese momento la tasa Badlar 120%, entonces le cargo ese costo financiero. Y al cargarle el costo financiero, acá le pongo con qué plazo me pagan esa invernada y con qué plazo me pagan el gordo, en este caso como también es otra categoría de invernada, me la pagan con el mismo plazo. Después, acá le cargamos entonces la dieta que comen y... Para que tengo esto acá. Y también tengo la posibilidad de ponerle días promedio de inmovilización a esta dieta. Primero si tiene o no costo financiero. En este caso, si lo de alfalfa, no le puse costo financiero, porque por lo menos la decisión inmediata no tiene costo financiero porque no lo puedo vender. Podemos decir, bueno, si yo no me como ese silo, después más adelante no voy a tener que volver a hacer silo, pero digamos, para simplificar, le pongo que no tiene costo financiero. Lo otro sí, el maíz sí porque lo puedo vender y el premix sí porque es plata que no saco para comprar premix. Y le puedo poner unos días promedio de inmovilización. Por ejemplo, si estoy en un field hotelero que pago a los 60 días, le puedo poner cuál es no sé, tengo un ciclo de 3 meses, empiezo a pagar a los 60, 90, 120, le pongo acá 90 días promedio de pago del alimento y me contempla ese costo financiero. Entonces, bueno, eso me da algunos indicadores económicos, el costo del kilo producido, el costo operativo, el costo financiero, el capital hacienda. Y acá los resultados. Esto para toda la tropa. Y acá, por ejemplo, esto porque este año nos pasó mucho. Cuando nosotros veíamos los resultados, el resultado comercial, que está dado por la relación de compra-venta, digamos, no, en este caso nos da positivo, porque nos pagaban 400 poner el ternero y 450 el novillito recriado. Tenemos un resultado comercial positivo. Un resultado productivo, ¿qué? ¿Cuál es el costo del kilo producido comparado con mi kilo de venta? Positivo también. Eso nos da un resultado global positivo. Ahora, cuando le metía el costo financiero con estas tasas que tenemos en este año puntualmente, te detonaba todo el negocio. Y te daba un resultado negativo de 20.000 pesos por cabeza. Se tenía que ir el novillito en pesos corrientes, ¿no? Porque acá, como nosotros le estamos poniendo esa tasa Badlar, eso, digamos, si yo no le pongo el costo financiero, el precio de equilibrio que me da acá sería en términos reales, porque contempla como que lo otro no se mueve. Pero como acá yo le estoy agregando una tasa de proyección, yo lo que quiero ver es, si yo hubiese agarrado toda esa guita en el momento que me la dieron y la hubiese ido colocando a plazo fijo, hubiese sacado 21.000 pesos más que habiéndomelos dejado como para el ciclo productivo, ¿está? En términos nominales. Entonces, lo que hago después es decir, bueno, ¿cuál es mi precio de equilibrio para salir empatado contra la posibilidad de haberlo metido en un plazo fijo? 537 pesos. Listo. Entonces lo que hago acá es una tabla de una sensibilización con el precio de la invernada y el precio del maíz, donde me dice, porque viste por ahí, yo asumo que me pagan 4.40 la invernada, pero por ahí viene un descolgado y me dice, te pago 4.80. Entonces, ¿cómo me queda ese precio de equilibrio del gordo, de la invernada pesada en cada uno de los escenarios? Y acá el color en gris es qué porcentaje tiene que subir en términos corrientes en base a lo que está hoy. Entonces, este gris es un 10%, un 20%, un 30%, un 40%, un más de un 40%.
Lo puse así, no en verde y rojo, porque no necesariamente te da ganancia o pérdida. Entonces, para que no se confunda lo verde y lo rojo, lo pongo en gris. Entonces, viéndolo rápidamente, bueno, la invernada pesada tiene que subir un 20% respecto al valor que tiene hoy en los próximos 120 días para que a mí me convenga apostar a la invernada y no al plazo fijo. Digamos, ya tengo una magnitud por lo menos de cuánto tiene que ser ese salto en el precio de la hacienda. ¿Tá? Digo, respondiendo un poco, Fran, lo que me preguntaba de que los saltos son abruptos y son difíciles de predecir por ahí. ¿Esto No sé si está hecho al día de hoy, Juli? no, esto está hecho al 29 de mayo del 23. Ah, claro, sí, los precios 400, está bien, tiene sentido. Sí. No, agarré un ejemplo cualquiera, digamos, para mostrar la metodología, pero lo bueno de esto, yo lo traté de armar como para que cambiando variables así bien sencillas, yo le cambio los kilos, le pongo el precio, se lo actualizo acá, y le cambio la baldada, no sé, le cambio dos o tres cositas, el precio del maíz, y ya me tira el resultado proyectado y cuál es el salto que tiene que tener, en este caso con costo financiero incluido la categoría para salir hecho, ¿no? Entonces, en Y este eso te caso, sí, bueno, serviría en condición, digo, olvidémonos de que el domingo hay elecciones y que no se sabe qué va a pasar el lunes, sí, pero sacando ese contexto, ¿no? Si esto hubiese sido en septiembre, por decirlo, vos por lo menos podés decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que viene pasando con la hacienda? Y para que esto me cierre tendría que subir 30%. Bueno, no, es muy poco probable que pase. Entonces no me tiro a hacer exactamente, esto. Ok. exactamente. Esto no es que le sigue quitando subjetividad, porque yo puse acá, también tenés que tener una bola mágica para saber cuánto va a subir o cuánto no. Pero por lo menos te tira un número. Y decir, bueno, 30%, 10%, y sí, mira, es muy probable que 10% en 3 meses suba. Tenemos una inflación de, no sé, en ese momento ponerle del 7% mensual, y es probable que, aunque vaya por debajo de la inflación, 10% suba. 40% y un salto del 40% en ese plazo me parece muy, ¿viste? Por lo menos ya lo bajamos a algún dato un poco más. Y después que igualmente, aún con eso, muchas veces le erramos. Entonces, lo que empezamos a hacer, esto es como nada, no está comprobado, pero empezamos a ver si, además del análisis fundamental, porque lo que hacíamos es ver cuáles eran los fundamentos que nos decían si la hacienda podía o no subir. Y bueno, entonces, ¿en qué mes lo estamos mirando? ¿Cómo viene el consumo de carne? ¿Cómo vienen las ventas? Que yo, viste, buscábamos los fundamentos que nos pueda decir si había posibilidad de que suba o no suba ese porcentaje. Además de eso, lo que empezamos a hacer, en realidad esto lo arrancamos ahora, el otro día en una reunión que tuvimos con Martín Ginart, para el campo, para armar la presentación del campo de Corralito, fueron saliendo estas cosas. Martín trajo el concepto que está muy bueno, decir, mirarlo en términos de precios relativos a los insumos, por ejemplo, y a su vez es esto, ¿no? Es decir, si el negocio no te está dando, es posible que alguna de las variables esté fuera, o te están pagando mucho el novillito, o te están pagando poco el gordo. Entonces, para saber en qué parte, dónde estamos parados, en el precio que estamos analizando hoy, una de las cosas que armé fue esto que son indicadores de análisis técnico. Esto se usa en finanzas, por ejemplo, para decir, bueno, compro o no compro una acción, un bono, para tradear en finanzas, a ver si aplica a la ganadería. Entonces armé estos indicadores con el precio de el novillito desde el 2008, esto es diciembre de 2008 a hoy, a 1 de octubre del 2023. Estos de acá arriba son bandas de Bollinger, se llaman, son todo, digamos, trabaja todo a través de medias móviles, ¿no? Entonces acá en el medio tenés la media móvil. Pero básicamente, como algo rápido para visualizarlo, cuando el precio toca la banda superior, es muy probable que después haya una caída en el precio. Y cuando toca la banda inferior, sube, ¿no? No siempre se da, por ejemplo, acá estuvo un montón de tiempo tocando la banda superior, pero también otra de las cosas que te dicen con estos indicadores es que cuando las bandas superior e inferior se empiezan a separar mucho es porque te marca un cambio de tendencia, que acá se terminó dando. Entonces, pero por lo menos saber dónde estoy parado, y acá puse algunos momentos de decisiones que se tomaron o no se tomaron, por ejemplo acá, en una de las empresas estábamos en esta fecha, que fue en mayo del 22, con los novillitos y estaba la posibilidad de decir, ¿qué hacemos? ¿Los vendemos y descontamos deuda que tenemos? ¿O nos los dejamos y vendemos soja? Ponele. Esto fue un caso real. Finalmente no se vendieron los novillitos y después se desplomó el precio de la hacienda, como todos saben. Entonces, si uno lo ve por estos indicadores, y es como que es bastante
esto es, como decía, las bandas de Bollinger. Estos son índices de fuerza relativo, que es, te va midiendo cómo viene la ganancia o la pérdida. Básicamente, cuando este indicador está por arriba de este umbral, es que está en una zona de sobrecompra, digamos, como que está muy inflado el precio. Y cuando está acá abajo, está en sobreventa, como que está muy pinchado de más el precio, ¿no? Entonces también como que te refuerza. Y esto acá abajo son percentiles. De toda esta serie histórica, este es el percentil 90, el percentil 50 y el percentil 10. Entonces, nos posicionamos en este punto. Si mira, estamos por arriba del percentil 10 de precio de toda la serie. El índice de fuerza relativa nos está marcando zona de sobrecompra y estamos tocando la banda superior. Y es muy probable cuando hacemos, che, en los próximos 180 días, ¿puede pegar un salto del 30%? Y la verdad que no, es muy probable que se desplome. Eh, o el caso inverso acá, digamos. Acá estábamos en el piso de la banda, en zona de sobreventa y tocando el percentil 10. Entonces es muy probable que haya una recuperación. Eh, Como digo, no es que sea así, empezamos a analizarlo a ver si esto aplica. Yo la primera impresión pensé que no iba a aplicar porque al no tener volumen ni un gran volumen de operaciones, capaz que no aplican, pero viéndolo es bastante, como que aplica bastante. Si bien hay excepciones, ¿no? Que en estos casos estuviste acá y estuviste por un montón de tiempo acá. Pero tratar de meter otra serie de indicadores, otras cosas para predecir un poco mejor qué puede llegar a pasar con el precio y decir, bueno, tomo la decisión de sacarlo o no sacarlo. Entonces, eso desde el análisis del negocio y la cuestión financiera y cómo lo estamos abordando. Y después, acá traje para presentar rápidamente la importancia por ahí que le veo de trabajar en patrimoniales. Esto también es un caso real de una de las empresas del grupo, entonces, donde tenemos un estado de resultado típico con las ventas, los gastos, el resultado productivo. Después a esto le sacamos administración, bueno, acá sería administración, estructura de impuestos, otros resultados, venta de bienes de uso, beneficio antes de intereses e impuestos. Después tenemos el resultado por tenencia, el resultado financiero, el subtotal, y a eso le descontamos el impuesto a las ganancias y nos da un resultado neto. En este caso son 74 millones de pesos, por ahí. Y lo que me pareció interesante es esto que decíamos hoy, ¿no? Que surge mucho en la gestión de. Nosotros a nivel de resultado por producción es esto, ¿no? Entonces le decimos al tipo, mira, este año tuviste un resultado por producción de 160 millones de pesos. Y el tipo te dice, ¿y dónde están esos 160 millones de pesos que yo ni los vi? Entonces, bueno, acá un poco te explica todo lo que dejamos de mirar por trabajar solamente a nivel de resultado por producción. Si vemos y tomando como base 100 el resultado por producción, el resultado que tuvimos por tenencia nos incrementó eso un 34%. Pero el resultado financiero, por las deudas que tomábamos y demás, nos sacó un 60% del resultado que habíamos generado. Y el impuesto a la ganancia otro 30%. ¿Tá? Entonces, tenemos casi un 90%, nos terminamos quedando bueno, un poco más del 10% porque nos incrementó tenencia. Ni hablar los años en que la tenencia es negativa. Digamos, es como que nos perdemos de ver todo esto, sobre todo la parte de resultado financiero e impuestos a las ganancias, que me parece que en estos contextos y con la complejidad que tienen hoy las empresas y los negocios, es clave realizarlo. Porque viendo esto, si bueno, tomo una estrategia, no tomo una estrategia, no sé si se entiende el punto, pero creo que es importante esto que decía hoy, de avanzar un paso más en los análisis. Y después, eso analizando un estado de resultado, analizando el patrimonial, también me parece que está muy bueno. Sobre todo, bueno, acá hay un montón de cosas para ver, ¿no? Ratios de crecimiento, de liquidez, de solvencia. Esto que decíamos, cómo está o no, acá no está separado por moneda, pero si uno lo separa por moneda, cómo estoy dolarizado en los activos, en los pasivos, me gusta mi empresa para afrontar lo que viene con esta composición o hago un cambio. Cómo estoy de respaldo, digamos, en activo no corriente y cuánto estoy en activo corriente, que es lo que me va a generar la renta. Estoy muy posicionado sobre activo no corriente, me gustaría tener algo más para mejorar la rentabilidad. Digamos, es como que se abren discusiones más de fondo. Muchas de estas discusiones no las voy a hacer de un momento a otro, a eso no lo voy a analizar, como dijimos recién, vendo o no vendo los novillitos son decisiones más estructurales, pero son discusiones interesantes para generar valor sostenido en las empresas. Y después, el otro cuadro que a mí me gusta muchísimo es el de origen y aplicación de fondos, porque es como que me muestra bastante
claro cuál fue la estrategia que tomé durante el año o durante el ejercicio y ver si estoy, nada, si me deja tranquilo la estrategia que tomé. Entonces, acá vemos, por ejemplo, que un cuarto del origen de los fondos fue origen genuino, que fue el resultado del ejercicio, 74%. Pero después, digamos, lo que hice fue liquidé algo de activo no corriente y tomé deuda de corto plazo, ¿no? Entonces, un 15% del origen de los fondos por deuda de corto plazo, 24% por el resultado del ejercicio y un 6% por venta o bajar activo no corriente. Dentro del activo del pasivo de corto plazo, digamos, del origen total, un 25% fue tomar deuda comercial. Eh, esto como que tiene bastante lógica y mucho de eso, el 40% de eso lo apliqué a cubrir deuda comercial de largo plazo. Digamos, si uno después lo empieza a ver en el patrimonial, básicamente lo que se hizo fue mm, aumenté la compra de insumos en el corto plazo, que son tasas ¿viste? En este ejercicio, tasas en pesos para aumentar el porcentaje de agricultura que de hecho, cuando uno lo ve en la aplicación, el 38% está en activos biológicos, básicamente en este caso eran cementeras. Entonces, tomé deuda de corto plazo en pesos, la coloqué en parte para aumentar la cantidad de agricultura que hice para dolarizarme y para cubrir deuda de largo plazo que también estaba en dólares. Entonces, si yo veo esto y digo, bueno, yo estoy viendo que vamos a entrar en un escenario de una devaluación importante, la verdad que las estrategias que tomé en el año me sientan cómodo. Pero también puede pasar lo contrario, que cuando uno lo ve, te terminás dando cuenta que hiciste algunos cambios que no van en línea con lo que vos querías. ¿Tá? Pero como que te, no sé, a mí me grafica bastante la estrategia que se tomó o cuál estrategia debo tomar para posicionarme sobre un escenario futuro. Creo que con nada, el mensaje de acá es que el patrimonial nos abre discusiones bastante interesantes que las gestiones, yo insisto en que hay que seguirlas haciendo porque nos dicen muchas cosas, son súper útiles, las cooperativas son súper útiles, pero no podemos dejar de ver la otra parte que también es igual de interesante. Y acá, esto lo paso rápido, pero también algunos ejemplos del grupo, uno con la evaluación puede ir viendo cómo fue la evolución patrimonial a través de los años, cómo fue la evolución del fondo de maniobra y cómo estoy hoy, esto es activo corriente menos pasivo corriente. Puede armar un tablero de indicadores y definir para cada empresa cuál es el valor óptimo y una especie de semáforo diciendo, bueno, en endeudamiento estoy bien, en deuda onerosa estoy un poco peor. Bueno, puede ir armando estos tableros de control para seguir cómo está posicionada la empresa. Y bueno, eso era todo. No sé si era más o menos, Fran, lo que me habías pedido. Sí, era menos. No, está buenísimo. Eh, Impresionante, Juli. Tenemos. Una masa, Juli. Una Sí. carrera de la facultad, 5 años. Ah, sí. ¿Te das cuenta que el capital lo tenemos acá en la mesa? No hace falta llamar con Marco ni a nadie de CREA. O sea, me parece que eso es lo que tenemos que potenciar nosotros. Sí. Estaba pensando lo mismo. Qué bueno que los estemos grabando y poder revisar. Yo esto lo voy a tener que ver de vuelta, aparte. Les comento. No, está buenísimo. Y como decía, aquello la idea mía era transmitirle cómo lo vengo abordando. No quiere decir que sea por ahí lo que me gusta creo que está buenísimo el intercambio que tenemos en la mesa, porque también lo que presentó hoy Marianito para mí fue fenomenal. Me sacó un montón de dudas que yo viste, y me di cuenta que tenía un montón de cosas para corregir. Lo que me gusta no sé, Juan Marco y yo, porque hay muchas de estas cosas que no sé si las estoy encarando bien o no. Yo creo que sí, traté de mostrar los argumentos de por qué, pero bueno, está bueno. Por eso el intercambio que tuvimos con Marianito me encantó, la verdad que me enriqueció bastante. Ahora que dejamos de tirarnos flores entre nosotros, voy a parar de grabar